noticia, lógicamente, de la decisión de Pedro Sánchez de retirarse a meditar durante 5 días si merece la pena continuar o no de presidente del gobierno, porque se haya abierto diligencias un juez sobre el trato de influencia de su... presunto trato de influencia de su esposa, pues evidentemente ha arrasado con toda la información, y ya toda la información se centra precisamente en esta noticia. Más que información, hay opiniones para todos los gustos. O sea, es increíble lo que puede dar de sí una carta que de pronto escribió un presidente del gobierno, que tampoco entiendo muy bien por qué anuncia Pedro Sánchez que va a reflexionar. Quiero decir, normalmente los políticos vienen de casa reflexionados. Quiero decir, si Pedro Sánchez va a reflexionar, se siente realmente, en fin, en un momento de su vida en el que tiene que pensar si sigue o no sigue, lo lógico, lo normal es que se lo piense en su casa. Que decide seguir, pues sigue. Que decide no seguir, hace lo que hizo Adolfo Suárez en su momento. Se presenta delante de los españoles y dice: miren ustedes, he estado pensando en los últimos días y he decidido que dimito. ¿Por qué anunciar que va a reflexionar 4 días? Esto es lo más raro de todo, desde luego, porque como tú bien dices, la persona que quiere decidir, que ha decidido decidir, dimitir, pues se marcha. Y no tiene que reflexionar durante ningún día. Y sobre todo que además no lo hace a través de una carta, como él ha dicho, a la ciudadanía, en la que en buena medida lo que hace es poner en el disparadero tanto a la oposición de la derecha como la ultraderecha, como él llama, a periodistas y a los propios jueces que están investigando a su mujer. Yo la única explicación que vería a este asunto es que evidentemente pues él quería dimitir el miércoles y en su entorno del Partido Socialista le han convencido de que retrase esta dimisión hasta el lunes, porque tienen que preparar un poco la sucesión, puesto que como no se pueden convocar elecciones, porque todavía no ha pasado un año desde la anterior disolución de las Cortes, hasta el 29 de mayo no pasa ese año, pues evidentemente tendrían que preparar quién va a sustituirlo, cómo va a sustituirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es la única explicación razonable, porque te voy a decir una cosa, Eli. Si la otra hipótesis es que Pedro Sánchez, y es lógico que se mantenga, porque Pedro Sánchez es un maestro del marketing político y lo ha hecho siempre muy bien en todos estos aspectos. La hipótesis de que esto es una argucia para, bueno, revitalizar su imagen justo cuando comienza la campaña catalana, donde las encuestas dan que ahí ya estaba empatado prácticamente con Puigdemont, por tanto las cosas no le iban tan bien ahí ya como al Partido Socialista allí como pensaban, para revitalizar su imagen y lanzar la campaña catalana. Y el lunes lo que va a decir es que ha tomado fuerza porque todo el mundo le ha pedido a la izquierda que se mantenga y que frene a la reacción, como él dice. Pues hombre, mira, si un político como Pedro Sánchez es capaz de hacer eso, poner a su mujer en el disparadero en el mundo entero, porque ha sido portada prácticamente en todo el mundo, ligándola a la corrupción, poner a la familia por delante de todo para como una argucia electoral o personal política, pues a mí me parece que estaríamos ante un presidente que a mí me daría miedo, porque no es un presidente normal. Bueno, pues Pedro Sánchez tiene de aquí al lunes para reflexionar, el plazo que él mismo se ha dado, y más motivos para reflexionar hoy que ayer, porque la organización ACIOIR ha presentado esta misma mañana una querella criminal de nuevo contra la esposa del presidente por un número indeterminado. Está entrecomillado, o sea que lo leo tal cual. Un número indeterminado de delitos de tráfico de influencias, y lo ha hecho ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, cuyo titular es Juan Carlos Peinado, que ya abrió diligencias previas para actuar contra la mujer del presidente del gobierno a raíz de una denuncia de manos limpias. Bueno, en estos momentos acaba de intervenir en el Congreso de los Diputados Patxi López. Se ha convocado comité
Comité del Partido Socialista, Comité Federal del Partido Socialista para mañana mismo. Se ha hecho un llamamiento a todos los militantes y simpatizantes del Partido Socialista para que mañana se manifiesten. En fin, agitación en las calles, Antonio. Esto es lo que... Claro, esto lo que da un poquito de miedo, Lo que más me preocupa, Cuidado. porque evidentemente la carta del presidente no era la carta del que quiere reflexionar para marcharse, es la carta de una persona que está dividiendo a la sociedad y señalando culpables dentro de esa sociedad. Es decir, lo mismo que hizo en la investidura el Muro, pero ahora de forma abierta, ya prácticamente sin mencionar, pero con nombres y apellidos, porque es muy fácil saber los medios que han publicado las cosas de la mujer de Pedro Sánchez, quién es el juez. De hecho, ya se está, por ejemplo, acosando incluso a la propia familia, a la hija del juez, que ha denunciado que se la estaba acosando por parte de sectores de la izquierda en España. Es decir, que evidentemente se está creando un frentismo enorme. Y esto es otra de las cuestiones que evidentemente a mí me hace también dudar de toda la cuestión, porque si Pedro Sánchez lo que ha pedido es reflexionar él, particularmente, bueno, pues que el partido y toda la gente cercana a él se lancen a una campaña de imagen en donde se coloca a Pedro Sánchez como si tuvieran que subirlo a los altares. Se han contratado autobuses para que traer de toda España a personas a Ferraz mañana, etcétera, etcétera. Pues hombre, siembra la duda de que esto pueda ser un paripé. Después hay otra posibilidad, que es... Bueno, has visto ahora, es otra asociación la que ha presentado una denuncia. Que Pedro Sánchez sepa también algunas cosas que evidentemente... Es que no hay que olvidar que en marcha en estos momentos varias cuestiones de las que no estamos hablando, pues estamos como siempre. Está el tema Pegasus, claro. Está el tema Koldo, claro. Está, en fin, esa campaña que está haciendo el presidente del gobierno en favor del reconocimiento del Estado palestino, que es algo que después ha tirado para atrás la Organización de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y hay quien habla de que quizá el Mossad tiene algunas informaciones que los demás desconocemos. En fin, qué cosa más complicada, más enrevesada y qué momento más tremendo de nuestra política. Claro, pues podría ser una cuestión. Lógicamente, el presidente puede saber algo que los demás no sabemos todavía y que sabe que va a salir y que, por tanto, pues le obliga a tomar la decisión de marcharse ahora, antes de que sea demasiado tarde. Es cierto una cosa, a mí me parece, vamos a ver, que por una denuncia que presente una asociación como Manos Limpias sobre tráfico de influencias de Begoña Gómez, me parece que penalmente tiene un recorrido muy corto. Sí. Es verdad que entonces, un juez... ¿por qué hace esto Pedro Sánchez? Es verdad que un juez, cuando llega una denuncia que pueden ser hechos delictivos, tiene que haber diligencias. Pero de ahí a que eso vaya a prosperar y no se archive, pues me parece demasiado. Por tanto, no veo yo que un hombre tan resistente como Pedro Sánchez tire la toalla por eso. Pero es verdad que lo que tú decías, hay otros asuntos que evidentemente sí pueden estallarle a Pedro Sánchez. En primer lugar, el asunto de Koldo, no sabemos realmente lo que hay detrás o no detrás, porque una parte todavía es un sumario secreto, pero evidentemente pues el presidente del gobierno a lo mejor sí tiene información. Y después del caso Pegasus, que fue un caso que se denunció por parte del gobierno, pero después prácticamente se ha echado tierra, que la justicia española dijo que como no contestaba a Israel, pues evidentemente frenaban. En primer lugar, han llegado unas informaciones por parte de Francia que han hecho que se reabra ese caso recordemos que es el caso del espionaje. Supuesto, claro. Yo siempre hay que hablar de supuesto espionaje a dispositivos electrónicos, al móvil, por ejemplo, del presidente del gobierno. Claro, y evidentemente, vamos a ver, ahora mismo la posición que ha adoptado Pedro Sánchez sobre el tema de Israel en la guerra de Gaza, pues tiene muy molesto al gobierno de Israel y, por tanto, igual que antes Israel no había dado información sobre el software espía, ahora a lo mejor sí está dispuesta a dar está dispuesta a dar esa información. Y esa es una información que podría ser que pusiera en una posición muy comprometida al presidente del gobierno, porque explicaría algunas decisiones internacionales que la gente ahora mismo no entiende que haya adoptado el gobierno de Sánchez, como el tema, por ejemplo,
de Marruecos con el Sáhara y otras cuestiones de este tipo que evidentemente bueno, pues se explicarían si es que hubiera habido una presión porque se conociera algo por un país extranjero que los demás no conocemos. Sea como fuere, no parece lógico que un presidente del gobierno haga una dejación de funciones anunciada como se ha hecho. El presidente del gobierno no puede decir me cojo 4 días de asuntos propios, cierro el kiosco y no quiero saber nada de nadie. El presidente del gobierno tiene un trabajo encomendado por todos los españoles, que es presidir el gobierno. Tú no puedes ser que ahora me voy y que ahora vuelvo. Vamos a ver, es que la Constitución española me tiene perpleja. Claro, la Constitución española establece muy claramente cuando hay vacantes del presidente del gobierno. Cuando hay un viaje internacional, deja un vicepresidente que se queda en funciones. Bueno, ¿y quién está ahora? Si estuviese en funciones. Bueno, ahora mismo nadie, porque no ha ocurrido ninguno de los... tener un gobierno... No ha ocurrido ninguno de los... ¿Sin presidente? No ha ocurrido ninguno de los preceptos que marca la Constitución para que se pueda nombrar un sustituto. El presidente no está enfermo, es decir, enfermo que le inhabilita a ejercer la presidencia, que es otro de los aspectos que marca la propia Constitución, y por tanto no ha tenido que delegar en un vicepresidente. Vamos a ver, un presidente normalmente es presidente siempre. Por consiguiente, claro, no puede decir... Es que no puede decir, suspendo, ahora no voy a ser presidente ahora no respiro durante 3 días. Suspendo mis funciones. No tiene... evidentemente no tiene es una irresponsabilidad absoluta el que pueda pasar una cosa. Oye, cuando uno se presenta a ser presidente, sabe perfectamente que su tarea no va a ser fácil. Es más, tengamos presente una cuestión. Es verdad que, oye, los asuntos familiares pues pueden doler mucho. Hombre, pero oye, en España hemos tenido presidentes del gobierno que han sufrido asesinatos de compañeros. Presidentes del gobierno que han sufrido incluso atentados terroristas en la época de ETA, como José María Aznar, y ninguno de ellos dimitió o dijo que dejaba vacante la presidencia del gobierno. Y son asuntos probablemente de una presión terrible en todos los aspectos. Por tanto, es muy raro que un presidente del gobierno haga esto. Sí, y después es que además es un momento complicado. Porque, muy claro, complicado. España no puede convocar... el presidente no tiene posibilidad de convocar unas elecciones en estos momentos. Ya. Y es más, si él dimitiera el lunes, el problema que se plantea es que ni siquiera el gobierno que se queda, que sería un gobierno ya en funciones, porque cesaría todo el gobierno, puede convocar unas elecciones y disolver las Cortes cuando llegue el día 29. Por tanto, la única posibilidad que existe si él dimite el lunes es que el rey vuelva a hacer consultas y proponga una nueva investidura. Y que se haga la investidura y que salga un presidente o no. Y si en 2 meses no se es capaz de elegir un presidente, entonces se disolverían las Cortes automáticamente. Tendríamos que esperar hasta julio, hasta pasado. Lo pondríamos en agosto, por redondear un poco los tiempos. Sí que se podrían disolver las Cortes. Sí, no, una vez pasado el mes de julio se pueden disolver las Cortes, pero hasta entonces... La decisión que ha tomado Pedro Sánchez deja muy complicada, de manos atadas al propio Estado. Se dice que evidentemente Sánchez puso en conocimiento de esta decisión al rey como jefe de Estado antes. Supongo que lo haría, puesto que al jefe del Estado hay que comunicarle, el presidente del gobierno tiene que comunicarle cualquier decisión que afecte al Estado. Y la decisión de que un presidente se retira 5 días, pues evidentemente afecta de forma importante al Estado. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre mañana con esa convocatoria de manifestación que ha hecho el Partido Socialista para intentar convencer a Pedro Sánchez de que no dimita. Y veremos qué es lo que pasa el lunes, cuando Pedro Sánchez, que ha anunciado que va a comparecer y va a contar qué es lo que ha meditado durante esos días, bueno, pues diga lo que tenga que decir ya el próximo lunes, 29 de abril, que casualmente es el día de San Pedro Mártir. Fíjate. Ahí lo tenemos. Es que todo es simbolismo, Eli. Yo no sé, estamos viviendo de todos modos, de todo modo, el lunes Pedro Sánchez está en una posición
que no es ganadora en ningún aspecto. Porque si dimite va a ser un irresponsable porque deja a España como la deja. Es decir, absolutamente tirada en un momento en el que no se puede ni siquiera convocar unas elecciones para que los ciudadanos españoles podamos decidir quién es el sustituto de Pedro Sánchez. Pero si no dimite, va a quedar una incertidumbre enorme de que esto ha sido un paripé para coger fuerzas y tomar fuerzas, y por consiguiente eso va a hacer reflexionar a mucha gente de que en la Moncloa tenemos una persona que psicológicamente no está preparada para ser presidente del gobierno. Bueno, pues hoy nos ha ocupado todo el tiempo, todo el análisis, esta cuestión, que es verdad que es la que hoy aparece en todas las portadas de los periódicos, que es la que ha eclipsado una campaña electoral en Cataluña, que ahí está, ni chicha ni limonada, que decía el otro, pues no sabemos ni lo que está pasando, ni casi es que nos hemos olvidado. Van a ir los catalanes a las urnas, no sé yo si se van a acordar incluso del día que dirigirá otra. Fíjate ella lo que estará pensando. Dice, caramba, este presidente del gobierno me hizo ministro de Sanidad y vino una pandemia. Después me mandó a Cataluña y dijo que dejara de ser ministro para presentarme, y me ha tenido 4 años de diputado autonómico. Y ahora, cuando me presento a las elecciones, se marcha el presidente y me hunde la campaña. Pues a lo mejor ella se lo tendría que hacer mirar también. Hombre, a lo mejor alguien, claro. En fin, me ha hecho un poquito de vudú o algo. Claro, algo tremendo, sí, ¿no? La verdad es que, en fin, no lo tiene fácil. Antonio Martín Bobón, cuídate Muchas mucho gracias. Y la semana que viene nos volvemos a encontrar. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Estás escuchando a Eli.